Muchísimas gracias, placer, Laura Genia, hasta que tengas un mañana. lindo comienzo de semana. Igualmente, gracias. Muy bien, bueno, parecería de ciencia ficción, pero ha salido la noticia hace unas semanas que Japón estaría preparándose para una eventual disputa territorial con extraterrestres. ¿Cómo? A mí, pues yo cuando leí la noticia dije, bueno, qué sé yo, Japón queda lejos, cuando acá de día, allá de noche y viceversa. Imagínate cuando le decimos a ellos, mirá cuando los japoneses leen, en Argentina comen un brebaje hecho a base de sangre y grasa a la que llaman morcilla. Y vos decís, oiga, Japón, no se me meta con la morcilla porque armamos un despelote de la Gran 7. No le voy yo a discutir que ellos estén preparando una cuestión de extraterrestres. También hemos leído, hemos encontrado el porcentaje de un aumento en el avistaje de objetos voladores que no se han podido identificar como una aeronave, como una luz, como un cuerpo celeste, lo que fuere. Por eso estamos comunicados con Carlos Ferguson, ufólogo, que nos va a contar en principio de qué se trata la ufología. Muy buenos días, ¿cómo te va? Carlos, Nacho Guano y Santiago Russo te saludamos desde el canal de la ciudad. Bueno, un saludo Nacho y un saludo también a Santiago, ¿sí? ¿Qué tal? Muy bien. ¿La ufología qué estudia? Bueno, la ufología como hobby en este caso, porque uno no está viviendo de eso, sino que yo en este caso personal son 44 años trabajando en ese tema y hace todo lo que es el estudio del fenómeno OVNI, entendido así como un objeto que no se corresponde con lo convencional, sin agregarle podemos decir así, un origen determinado, porque eso es importante aclararlo. Ajá. A partir de ahí, bueno, todas las noticias que uno ha podido recopilar, que han sido miles en todo este tiempo, y bueno, con una carrera, digamos, de muchas investigaciones de campo, mucha asistencia a congresos y demás, ¿no? En términos generales, Carlos, entonces, cuando, por ejemplo, bueno, los últimos días recuerdo que, si no mal no recuerdo, el gobierno de los Estados Unidos desclasificó... El Pentágono. Pentágono desclasificó 3 avistajes en donde finalmente no pudo demostrar qué es lo que era que estaba volando. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Qué informaciones tenés? ¿Seguías el tema? ¿Era algo que se sabía que se iba a que cuando se desclasifiquen tal o cual documento iba a salir del tema? Contanos un poquito, por favor. Sí, cómo no. Bueno, esto se esperaba en cierta manera por lo siguiente. Desde el año 47 en adelante se han recopilado más de 3.600 informes de pilotos en el mundo. Yo hice un trabajo de los casos de pilotos de Argentina y esta investigación del tema de los pilotos representa una situación bastante complicada en cierto momento cuando hay un acercamiento de un objeto extraño hacia el avión, un seguimiento o la posibilidad de un curso de colisión. Lo que desclasificó el Pentágono fueron 8 casos, primero fueron 3, pero después otros más, donde claramente los pilotos de una base naval norteamericana, la Oceana, que está en Virginia, reportaron no solo la presencia de los ovnis, sino también la captación por radar. Esto, hay 2 casos donde hubo un posible curso de colisión y los pilotos dijeron tarde o temprano va a haber algún problema con este tema. Eso fue lo que alertó y lo que catapultó la noticia a Japón, y por eso el ministro de Defensa de Japón, a pesar de decir que descree en ovnis, que creo que es un error conceptual, porque uno puede decir que no hay extraterrestres, que el fenómeno ovni no es extraterrestre, pero lo que no se puede dudar es que hay ovnis. Claro. Entonces, a partir de ahí el Ministerio de Defensa de Japón alerta a sus pilotos, dado que hay una situación en vuelo a veces complicada. Nosotros tuvimos un caso espectacular con un piloto magistral en Bariloche, que en el año 95, el 31 de julio,
tuvo un acercamiento a solamente 40 metros del ala derecha de su avión, de un Boeing. Y esto fue visto por observadores de tierra, por un avión de gendarmería arriba y demás. Es un acercamiento muy milimétrico en vuelo. Y lo que llama la atención y lo que impactó a los pilotos norteamericanos, en este caso de la Marina, es que este fenómeno parece tener un control preciso de la situación en el aeroespacio, ¿no? O sea, cuando vos decís, que, bueno, lo que nos traducís, que los pilotos dicen en algún momento va a haber problema con esto, es que se lo van a llevar puesto. ¿A eso te referís? Sí, nosotros tuvimos, mira, Nacho, tuvimos desde el año 47, que se toma siempre como la historia oficial del fenómeno OVNI y la irrupción, hasta ahora tuvimos 51 casos en vuelo de pilotos comerciales, civiles y militares que tuvieron la presencia OVNI en cercanías del avión. De ellos hay 5 donde el curso de colisión casi era inevitable, y esto fue una situación muy fortuita. O fue el fenómeno que lo controló, o en el caso de Resistencia Chaco, que fue el 21 de diciembre del año 65, un avión de aerolíneas, el comandante Domingo Longo, prácticamente a 100 metros del curso de colisión, él decide hacer una maniobra muy complicada en vuelo. Esto ya es alertado, el tema de la seguridad aérea está siendo alertado desde hace más de 10 años por un ingeniero de la NASA, psicólogo también, el doctor Richard Haynes. Pero lo que sucede es que es una situación muy complicada. Comprenderás que todavía esto no está aceptado, el fenómeno OVNI, no se sabe, no se pudo definir claramente bien de qué estamos hablando, y ahí viene el gran problema. Por supuesto que quiero aclararte también que hay un montón de confusiones y también de algunos casos que no tienen nada que ver con la realidad, por supuesto, eso sí. Cuando, por otro lado, cuando hablas de que fue captada por el radar de tierra o por el radar del avión que está en el curso de colisión de un objeto volador no identificado. Mira, se han dado los dos casos. En los casos que liberó el Pentágono ahora se dio también en las dos formas, y no solamente con un OVNI viniendo en vuelo, sino 3 o 4. En Argentina nosotros tuvimos 9 casos de captación de radar, y los más preponderantes fueron los de la base aeronaval de Punta Indio en el año 65, que fue una seguidilla de casos impresionantes de OVNIs que seguían a los aviones de la Marina Argentina, ¿no? A ver, y que lo capte un radar significa, disculpame la ignorancia, que la captación de un radar implica que lo que está captando tiene volumen, tiene peso, es sólido. ¿Qué significa que lo capte un radar? Significa que estamos ante una presencia de un fenómeno físico, evidentemente, y la captación de radar es una de las evidencias más importantes también que tiene el fenómeno, porque ya no estamos hablando de una observación visual de alguien, sino que hay un método para medir y demás. Claro, o sea, no es un haz de luz que yo estoy empastillado con un ácido, estoy manejando un avión, de golpe flasheo un ovni y la flasheé yo. Y que tal vez haya sido un efecto de la luz. El radar no toma efectos de la luz. Mira, hay infinidad de efectos que se pueden dar y de situaciones en vuelo. El piloto en sí está preparado para todas ellas. Cuando nosotros vemos que un piloto baja del avión y tiene la necesidad de transmitir algo anormal que vio, en realidad es muy importante esta declaración, porque la responsabilidad de un piloto y la reputación de un piloto no tiene nada que ver de repente con la que podemos tener nosotros aquí abajo. El hombre se está jugando el puesto, especialmente en los casos militares y comerciales, no hablamos de los civiles. Así que la observación no es, digamos, es algo bien concreto, y además los pilotos de todo tipo y en todo el planeta describen un fenómeno bien preciso en cuanto a lo que están viendo. Después la procedencia es otra cosa, ¿no? Carlos, hablábamos hace un par de semanas con Esteban Tablón, el ex titular del Planetario, con que ahora por ahí es más fácil hablar de un ovni refiriéndose a un dron, ¿no?
por lo menos un dron que no esté identificado, que sea para espionaje, para lo que fuere, que no está, digamos, que no es que se sabe que va a andar volando por ahí, porque tiene una velocidad muy importante, porque muchas veces es como que terminan desapareciendo a una velocidad casi ultrasónica, para ser bastante exagerados. Pero el fenómeno OVNI también se estudia hace muchísimos años, y recién dabas cuenta de que en el 65 también había, o por lo menos aquí en Argentina, hubo avistaje o captación de radar muy importante. Y en esa época no había drones. Esto podría reforzar la teoría de los que piensan que el fenómeno OVNI es real, que existe y que hay que prestarle atención, ¿o no? Por supuesto, muy bien, Santiago. Mira, el tema de la presencia OVNI desde el año 47 en adelante es incuestionable. Por supuesto que hoy, al haber más elementos como drones y otros elementos aéreos, hay que estar muy preciso con ese tema y con el tema también de lanzamientos de globos, bueno, montones de cosas que hoy se dan y que no se daban hace muchos años atrás con tanta asiduidad. Bueno, el dron directamente no había. Pero por eso en los casos donde hay un acercamiento, un avión en vuelo, si bien se dan las situaciones con los drones y se han dado normalmente, ya cuando el testigo, en el caso del piloto, acompañado de copiloto, yo para darles una idea, de los casos de vuelo, el 76%, el avistaje no es de un solo piloto, sino de parte de la tripulación. Y esto puede ser también captado desde tierra, cuando ya el diámetro de ese objeto supera de repente los 10 metros, cuando se provocan situaciones extrañas, que hablamos velocidades y maniobras que no se ajustan a lo convencional, la verdad que eso llama la atención. Y esto viene desde el año 47. Ahora, por supuesto, confusiones hay montones y puede haber. Pero un piloto, por supuesto, también está totalmente preparado para ese tipo de situación, ¿no? Carlos, ¿qué opinión te merece entonces la decisión del ejército japonés de prepararse para algo? Para un ataque extraterrestre. Sí, yo creo que... Mira, Nacho, ese término también hay que, quizás fue un poco, el periodismo lo tituló así. En realidad lo que ha hecho el Ministerio de Defensa de Japón es una alerta a sus pilotos ante una situación que se está dando. Tengamos en cuenta que lo que liberó el Pentágono fue de una sola base militar norteamericana, que es la Naval Oceana, que está ahí en Virginia, pero hay decenas de bases militares. Evidentemente, todas deben estar reportando algún fenómeno y lo que trascendió solamente es esto. Así también nos hemos enterado a veces de algún caso argentino que fue liberado en Estados Unidos con la ley de libertad de información y acá no se había informado, ¿no? Pero yo creo que el estado de alerta creo que es importante. No así como una cuestión defensiva contra alienígenas, ¿no? Pero creo que les preocupa y bastante. Carlos, ¿por qué es un tema tabú el tema de si existe o no vida en otro planeta? Si uno sale a la calle y pregunta, no en la Argentina, en todo el mundo, ¿crees que hay vida en otro planeta, en otra galaxia? Yo creo que más de la mitad diría sí. Entonces digo, ¿por qué es un tema tabú la presencia extraterrestre o de ovnis en el planeta Tierra? Mira, Santiago, eso hay dos temas. Una cosa es la vida extraterrestre, que las estadísticas, bien decís, están en un 70 a 80% a favor de que hay vida extraterrestre. Ese es un tema, en realidad, más ligado a lo que sería la astronomía o a la exobiología, bueno, a todo lo que tenga que ver con la ciencia que investiga todo el tema del cosmos, ¿no? En ese cálculo de probabilidades había algún astrónomo como Sagan, que era dentro de los más escépticos el que daba una posibilidad de planetas que podían albergar vida dentro de nuestra galaxia, una en las 300.000 millones de galaxias, de 1 millón de planetas con vida. Y era el más escéptico de todos. Ahora, la cuestión viene complicada por el tema OVNI, porque generalmente se ha asociado, y en general hoy no el público, y en general tampoco no los medios de prensa, pero sí la parte de negadores de la cuestión del fenómeno, están siempre afirmando que cuando nosotros hablamos de ovnis, hablamos de alienígenas extraterrestres. Y eso está bien, es un error de concepto. La palabra ovni significa otra cosa.
Lo no identificado justamente no es el objeto que se ve. La gente describe muy bien lo que ve. Lo no identificado es a dónde desaparece ese objeto cuando se va. Esa es la cuestión. Y hoy, incluso a nivel mundial, investigadores de renombre como Jacques Vallée, que es uno de los máximos a nivel mundial, están hablando de, como hipótesis siempre, de que el fenómeno explicado como una nave que viene de otro planeta no es la explicación adecuada. Y estaría hablando de cuestiones ya que tienen que ver con la física cuántica y otras dimensiones. Claro. No es una cuestión ya tan aceptada esa. Pero bueno, remitiéndome a tu pregunta, Santiago, la posibilidad de vida, aún en los cálculos más escépticos, es abrumadora. Por supuesto, después hay distancias estelares inviables y hay un montón de situaciones que se presentan como dificultad para entablar las relaciones, ¿no? Carlos, tengo muchísima curiosidad por preguntarte si son revistas o libros. La pila que tenés por encima de tu hombro derecho, Sí. allá en la biblioteca que tenés a tus espaldas, y digo, la historia que deben tener esas revistas o libros o cuadernos. Sí, acá en realidad, bueno, ahí tengo dos bibliotecas a mi derecha, otra biblioteca a la izquierda, más la de atrás. Hay un archivo de, claro, más de 40 años. Hay libros, acá hay revistas principalmente, pero hay libros de todas partes del mundo y material que he recolectado durante todo este tiempo. Sí, sí. Te digo, muero por el aroma de alguna de esas revistas. Te digo, ¿te es muy difícil darte vuelta y sacar una? ¿O las tenés ordenadas por temas? No, hay distintas... No, las de arriba, las de arriba, las de arriba. Las que están... ¿Estas? ¡Sí! Bueno, acá hay de todo, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos ahí? Mostrarnos la tapa. Ahí tenemos, por ejemplo... Ahí tenés. Cuarta dimensión. Buenísimo. Estas son colecciones de revistas ¿De qué que año permitieron, en cierta manera, armar un archivo importante que lo he podido condensar en un libro. Son 2.000 casos de aterrizaje en Argentina, de los cuales hay 400 casi casos que son confusión y fraude. Y después tenemos de los 1.600 que quedan, un sistema de calificación que le apliqué, que es internacional, y me llevó muchos años hacerlo. De ahí nos quedan 150 casos que son los más importantes, los casos de ser irreductibles, ¿no? ¿De qué año es esa revista? Estas revistas estamos hablando del 1977, 78, 80. ¿Algún teléfono de alguna novia vieja, de algún amigo no te habrá quedado ahí, no? ¿Revisás a veces? Mirá si te encontrás con un montón de billetes de $1. Mira, puede haber cualquier cosa acá, pero... A Carlos, te agradecemos enormemente, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes, un saludo grande. Ahí estamos. Nosotros nos vamos a un corte entonces.